especial. Muy especial porque no solo es de calidad profesional, sino también de una calidad humana, de un compromiso ético y que también comparte las dos carreras, también es profesional en las dos carreras, ¿verdad? En psicología y en psicopedagogía. Bienvenida, mi querida doctora Alicia Risueño, una vez más a la UACA, que ya nos ha acompañado presencialmente una vez y esperamos que pase todo esto y volver a tenerla nuevamente en presencia en nuestra querida universidad, a la cual tampoco hemos podido volver de manera física, pero esperamos que pronto o cuando a todos nos convenga estar disfrutando nuestro campus. La doctora Alicia nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Y también tengo el gusto de que nuestro querido Consejo de Estudiantes, que siempre está tan presente apoyando todas las actividades y la carrera, tengan el honor de presentar a nuestra invitada especial. Ya no, Ami. Le doy la palabra a Laura Daniela para que nos haga el favor de presentar a la invitada de hoy. Les agradezco a todos que apaguen sus micrófonos para que pues no tengamos interferencia. Muchas gracias, directora. Saludos cordiales, comunidad Chihuahua y a todos los presentes. Desde el Consejo Estudiantil de las Escuelas de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Autónoma de Centroamérica, tenemos el gran placer de presentarles a la doctora Alicia Risueño desde la Universidad John F. Kennedy, Buenos Aires, Argentina. Es doctora en Psicología, licenciada en Psicopedagogía, directora de proyectos de investigación en problemáticas asociadas a la niñez y a la adolescencia. También es secretaria de Evaluación y Acreditación de la Universidad John F. Kennedy, autora de numerosos artículos y libros de nuestra especialidad y miembro de la mesa coordinadora ALPEPSI, quien nos impartirá la conferencia denominada Salud Psicológica Integral para niñas y mujeres latinoamericanas, retos y desafíos del siglo XXI. Con mucho gusto, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación a la directora doctora Patricia Celis, al Consejo de Estudiantes, a la UACA en su conjunto. Lamentamos no poder estar por allí, pero bueno, prometo que cuando la pandemia pase podamos compartir en forma presencial estos intercambios tan interesantes e importantes. Voy a compartirles una pantalla para ver algunas diapositivas para comenzar con, las están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, vamos a ver hoy un poquito, en realidad a mí me gustaría conversar porque la salud psicológica de niñas y mujeres nos compete a todos los que estamos aquí, había muchos más, y me parece que es importante, bueno, exponer, si se puede decir, algunos conceptos, pero lo importante es poder debatir y poder también escuchar a los concurrentes a esta jornada para que podamos enriquecer nuestra mirada en esto que doy a llamar retos y desafíos del siglo XXI, que estamos comenzando esta tercera década y todavía seguimos con algunos y muchos problemas de salud psicológica para las niñas, adolescentes y mujeres latinoamericanas. La idea fundamentalmente es basarnos en lo que hoy en día la Organización de Naciones Unidas da por llamar Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sustentable para llegar a su cumplimiento en el año 2030. Por lo tanto, todavía en estos inicios de la tercera década, podemos empezar a trabajar algunos de los puntos que convocan en este programa de desarrollo sostenible y que hacen directamente a la salud integral y a la salud psicológica integral
de nuestras niñas, adolescentes y mujeres. Quería por ahí comentarles algunos de los puntos que hacen referencia justamente a esta cuestión que tiene que ver con lo central que hoy nos ocupa para pensar la salud. Cuando uno piensa la salud, la piensa en forma holística, como decimos, en forma integral, porque abarca aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos psicosociales que no podríamos dejar de tener en cuenta si nosotros tomamos las problemáticas globales que hoy nos aquejan. Justamente uno de los objetivos es poner fin a la pobreza en todas sus formas. Acá dicen todo el mundo, vamos a centrarnos en Latinoamérica, que es nuestro lugar de trabajo y nuestro lugar de pertenencia. Y justamente fíjense ustedes cómo dentro de los aspectos que hacen al fin de la pobreza está incluida la mala nutrición y está incluida el acceso limitado a la educación. En este sentido, creo que las exclusiones sociales recaen mucho más en las niñas y en las mujeres que en los varones. Y vamos a ver algunos datos que luego las organizaciones panamericanas de la salud nos están dando como una alerta que necesitamos tener en cuenta. Y vamos a poner el acento justamente en algo que nos ocupa, que es la educación. El segundo o el tercero, porque no voy a tomarlos a todos, es salud y bienestar. Y justamente para poder lograr una vida saludable y promover el bienestar en nuestra población, vamos a necesitar realmente tener que reducir algunos aspectos que hacen a la mortalidad infantil y a la mortalidad materna. Y en este caso, fíjense ustedes cómo la mortalidad materna está relacionada con el embarazo adolescente, está relacionada con la violencia de género, está relacionada con algunos temas de saneamiento y agua limpia, pero también de algunas enfermedades. Y en este sentido tendríamos que estar pensando que nuestro rol es importantísimo para poder trabajar en educación y en salud psicológica, justamente este tema de las condiciones o las malas condiciones que a veces se cursan en embarazos adolescentes o en embarazos con población vulnerable. El otro de los puntos que me interesa tomar justamente es el de educación de calidad. Fíjense que uno de los temas centrales es que relación de educación primaria o educación preparatoria o educación media, como se pueden llamar en algunos lugares, y educación inclusiva, están relacionadas justamente con esta posibilidad de disminuir la pobreza, disminuir la desnutrición, disminuir la mala nutrición y también disminuir aquellos aspectos que están totalmente relacionados con la falta de equidad. Y acá cuando hablamos de falta de equidad, estamos hablando también de falta de equidad en la oportunidad de aprendizajes, no solamente de aprendizajes en las primeras etapas de la vida, sino también de aprendizajes durante toda la existencia humana, porque en realidad uno aprende desde el momento que nace hasta el último de los suspiros. Por lo tanto, creo que merece tenerse en cuenta la enseñanza, la educación y el mejoramiento de la calidad y el bienestar humano a partir de la educación. Otro de los aspectos que también se consideran dentro de estos objetivos de la ONU es la igualdad de género. Vamos a ver, como les decía hace un ratito, estos números en los cuales la equidad y la igualdad de género no están presentes, y justamente los aspectos que vuelve a tomar la ONU y que nosotros tomamos como necesarios para trabajar dentro de las currículas educativas, tanto de psicología como de psicopedagogía, es la igualdad en el acceso a la educación, a la atención médica y justamente a un trabajo decente,
que lo da justamente la posibilidad de haber tenido este acceso a la educación. Fíjense cómo todos estos puntos están relacionados entre sí y permiten de alguna manera impulsar una calidad de vida que redunda en esta salud psicológica que teníamos como título. Creo que es necesario centrarnos en uno de los puntos que hacen a niñas y mujeres latinoamericanas. Y me centré en el centro etario entre las niñas y las mujeres, porque me parece que la adolescencia es un punto central para empezar a trabajar este acceso a las condiciones de vida que necesita la mujer latinoamericana, que necesita la mujer de nuestra región y que evidentemente no está tenida en cuenta en todas las políticas públicas y las políticas sociales. Quiero recordarles que la adolescencia no tiene que ver solamente con una etapa etaria, sino que es una categoría de una construcción social. Fíjense que para algunos pueblos primitivos la adolescencia es un momento solamente de iniciación y puede durar todo lo que dura el rito de iniciación. Para otras culturas, la adolescencia es una construcción que lleva muchos más años porque tiene que ver justamente con esta imposibilidad de entrar al mundo de autonomía, al mundo de independencia, al mundo de el trabajo y al mundo de la crianza de hijos y de formar una familia. Justamente nos parece importante poder distinguir el concepto de adolescencia del concepto de adolescente. Justamente porque cuando uno habla de adolescencia es un constructo, es un concepto, es una categoría, pero no tiene en cuenta las problemáticas adolescentes de cada una de nuestras regiones. Y esto creo que es importante señalarlo, porque cada adolescente no es lo misma en el norte de América Latina que en el sur de América Latina o que de América Central. La adolescencia en cada región tiene características particulares y esas características particulares en el cual nosotros llamamos que dependen del espacio y del hábitat en el que se encuentra, también depende del tiempo histórico en el que se encuentra y de la vivencia de cada uno de esos adolescentes. No es lo mismo un adolescente con recursos para poder encontrar una salida laboral acorde a sus necesidades o a sus capacidades o a sus intereses, que aquellos que tienen que encontrar una salida laboral de acuerdo a lo que el medio le otorga. Entonces me parece que para poder trabajar desde la psicología y la psicopedagogía en estas adolescencias, es necesario saber realmente dónde se encuentran, cómo se encuentran, en qué situación se encuentran. Justamente estas diferencias culturales también tienen otros aspectos que hacen a la formación de la personalidad y que va a redundar en cómo son esas mujeres del siglo XXI y cómo van a ser esas mujeres del siglo XXI para poder brindar a su vez un sostén a las niñas y niños que van creciendo en esas regiones. Esos aspectos son físicos, son psíquicos y son sociocognitivos. Y creo que justamente uno no puede pensar en lo físico, lo psíquico y lo cognitivo como separado, porque se dan simultáneamente. Por lo tanto, cuando uno habla de salud psicológica, también está hablando de una salud física que tiene que ver siempre con la capacidad de desarrollo en su potencial del sistema nervioso, en su potencial que tiene que ver con el cuerpo y que tiene que ver a su vez
con las posibilidades sociales que han dado paso a esos aspectos físicos que se han desarrollado. Nosotros creemos que justamente la interrelación entre lo físico, lo psíquico y lo sociocognitivo nos está dando justamente esta realidad social, esta realidad que viven los adolescentes, porque estamos tomando esta franja etaria, que viven los adolescentes en Latinoamérica en estos días. Y también creo que tenemos que pensar cómo están afectados por la pandemia, cómo están afectados por las post-cuarentenas, porque la pandemia no pasó, estamos en algunos lugares con segundas, terceras olas, cómo el virus afecta justamente esta posibilidad de socialización, esta posibilidad de encontrar un medio acorde a su educación, cómo han perdido la posibilidad del contacto físico, cómo han sido vulnerables sus condiciones, inclusive socioeconómicas. Por lo tanto, me parece que esto es importantísimo considerarlo como aspectos que hacen y van a ser a la personalidad de estas mujeres que van a recorrer el siglo XXI y esta tercera década de una manera diferente. Por eso me gustaba centrarme en el día de hoy, en esta etapa adolescente, porque están marcando esta situación de pandemia, está marcando una forma de ser y de vivir la realidad que no era la que teníamos en la segunda década. Acá me parece que es importante volver a replantearnos esta construcción de lo que es adolescencia. Cuando decíamos recién que la adolescencia es un constructo, yo diría que hoy los adolescentes se están construyendo de forma diferente. La socialización a partir de la pantalla, fíjense cómo nosotros hoy nos estamos relacionando a partir de la pantalla, a partir de las plataformas, cómo las redes sociales han adquirido un potencial muy importante, y esto marca, esto es cultura, esto es también salud psicológica, y esto tiene que ser visto desde los recorridos profesionales, pero también desde el recorrido que se puedan hacer desde las currículas de carreras humanísticas como las nuestras, tanto psicólogos como psicopedagogos, y en especial psicólogas y psicopedagogas que en este momento están transitando la carrera, apuntar a cómo nos vamos a encontrar con una realidad adolescente totalmente diferente cuando salgamos a trabajar. ¿Cuáles van a ser las estrategias que vamos a tener que implementar para que estas futuras mujeres de esta tercera década del siglo XXI realmente encuentren las condiciones necesarias que la ONU nos está planteando para el 2030? Yo diría que todo este tiempo hasta llegar al 2030 tenemos una ardua tarea de pensar esta etapa y esta realidad de una manera totalmente diferente. Y para esto les preparaba algunos comentarios que hace la Organización Panamericana de la Salud, donde evidentemente tendríamos que tener en cuenta que en estos países en vías de desarrollo las causas de mortalidad infantil tienen un alto grado de porcentaje de morbilidad, y esa morbilidad, porque la mortalidad disminuyó, la estamos viendo justamente en los adolescentes. Es la etapa en la que se visualiza los efectos de los adelantos por un lado, pero por el otro lado, cómo todavía no hemos podido superar los aspectos mórbidos que han traído otras épocas y otras etapas del siglo XX, les diría también. La desnutrición, el hacinamiento, la violencia en el medio familiar y social que se incrementó con la pandemia, es otra de las causas que evidentemente nos llevan a procesos neuropsicológicos disfuncionales y marcan, como dice ahí la diapositiva,
una dinámica comportamental en el adolescente que lo excluye del sistema, y especialmente del sistema educativo. Una de las cuestiones que hoy se plantean los gobiernos y los estados es cómo los adolescentes, a partir de la ausencia de la escolaridad presencial del año 2020, ha producido y sigue produciendo una exclusión del sistema importante. Argentina tiene números al respecto que son importantes de considerar, pero creo que la región no está ajena a esta exclusión del sistema educativo y que realmente tendríamos que estar teniendo en cuenta. El aumento de la violencia de género ha sido también uno de los temas centrales de esta pandemia y fundamentalmente creo que influye en niños, niñas y adolescentes que han vivido esta violencia de género en el seno familiar, en el seno paterno y que han dejado a muchos sin sus padres. Creo que tendríamos que hacer una relación también con lo que vengo diciendo acerca de la exclusión del sistema educativo, porque hoy en día no alcanza, y ustedes lo saben perfectamente, que pensar en que leer y escribir es alfabetización. Hoy en día aprender a leer y escribir no alcanza para decir que tenemos poblaciones alfabetizadas. Debemos pensar cómo la adolescente en el día de hoy, presente, realidad 2021, necesita tener para su desempeño en el marco de los requerimientos sociales habilidades que van más allá del saber leer y escribir. La tecnología, la inteligencia artificial es un elemento que se pone a disposición, pero al mismo tiempo requiere aprendizaje. Y esto es parte de la exclusión de la que hablaba al principio, porque no todos pueden acceder a esa tecnología. Por lo tanto, es todo un desafío y un reto para aquellos que trabajamos en educación y aquellos que formamos psicólogos y psicopedagogos, pensar cómo vamos a poder colaborar en sustentar y sostener la posibilidad de incorporar a las poblaciones más vulnerables y a las adolescentes más vulnerables a estos sistemas para que no queden excluidos. Fíjense que los retos que tenemos por delante son retos importantísimos y yo quisiera señalar en este caso, porque Laura lo mencionó, que la Asociación para la Formación y Enseñanza de la Psicología, el FEPSI, tiene justamente como objetivo poder formar dentro de esta equidad, tener la posibilidad de que todos lleguemos a tener una formación adecuada, que podamos tener realmente la posibilidad de acceder a aquello que va a permitir valorarnos como personas y poder a su vez generar valores para la sociedad. Vamos a ver algunos puntos que América Latina y el Caribe tiene hoy en día y que es preocupante. Y que es preocupante porque no lo hemos podido resolver en décadas anteriores y que en este mes de la mujer, en este mes de marzo de la mujer, creo que debemos reflexionar y seguir reflexionando acerca de estos porcentajes, de estos números y de esta vulnerabilidad que tiene hoy en día y que sigue teniendo hoy en día la mujer. Fíjense que América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente. 74 nacidos vivos de 1000 nacimientos en adolescentes son entre 15 y 19 años. Esto es también excluyente del sistema, porque si yo tengo que a los 15 años dedicarme a criar un niño o una niña, estoy dejando la escolaridad, y estábamos diciendo que la educación es uno de los temas fundamentales para acceder
luego a trabajos que nos permitan desarrollarnos como personas. Una de cada 4 adolescentes dan luz antes de los 18 años. El 2% de las mujeres en edad reproductiva tienen su primer parto antes de los 15 años. La mortalidad materna está entre las causas principales de mortalidad de las mujeres entre 15 y 24 años. Fíjense cómo la adolescencia es todavía una etapa etaria que no está resuelta. Además, cuando uno piensa en la mortalidad de mujeres entre 15 y 24 años, está hablando de niños que se quedan sin sus madres si logran superar el primer año de vida o los primeros 5 años de vida. Por lo tanto, y esto también ha sido investigado y lo hemos trabajado y lo venimos trabajando ya hace varias décadas, el tema que si superan el primer año de vida los niños y si estas madres superan la posibilidad de mantenerse vivas, están repitiendo las mismas posibilidades de embarazo adolescente, esas niñas que se criaron en ambientes en los cuales a los 15 años su madre la tuvo de adolescente, parió de adolescente. Por otro lado, fíjense cómo decimos que 1 de cada 4 niñas adolescentes de esta región, América Latina y el Caribe, vive en zonas rurales y en situaciones de pobreza. Por lo tanto, este primer punto del que hablábamos como objetivo sostenible de la ONU, que era reducir la pobreza, hace que justamente nos permita poder resolver a su vez el tema de un embarazo adolescente. Es decir, fíjense cómo cuando hablamos de salud psicológica integral estamos hablando de una visión integral del bienestar humano, una visión integral de las problemáticas humanas que tiene la región. Cuando estamos hablando de zonas rurales y en situaciones de pobreza, estamos diciendo que están incluidas de la posibilidad de escolarizarse y por lo tanto estamos teniendo, como dicen los números más abajo, que en América Latina por cada 100 mujeres, 96 completaron la primaria y 91 completaron la educación secundaria. Pero estamos teniendo una relación mucho menor para las mujeres. En este caso, los niños de hogares más pobres ponen menos valor en logros académicos, abandonan la escuela e ingresan antes al mercado laboral, pero con recursos y con posibilidades laborales mucho más precarias. Por lo tanto, me parece que es importante estos números como para tenerlos en cuenta. Quizás son números muy duros, pero es la realidad que estamos viviendo. De aquí vamos a tomar algunos de los ítems. En la región, 1.100.000 niñas adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado violencia sexual y otras formas de violencia. Esto también hace que las niñas y las adolescentes y futuras mujeres encuentren una situación de vulnerabilidad para su desarrollo psicosocial. Cuando uno piensa en estos embarazos adolescentes y en estas situaciones de precariedad que tiene América Latina, podemos decir que estamos frente a situaciones en las que el progreso posterior va a ser en realidad con muchas, pero muchas dificultades. Y también creo que es interesante pensar cómo América Latina es la región más violenta del mundo en ausencia de guerra. Tenemos como datos que las 10 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina, cuando no tenemos guerras, pero sí tenemos esta violencia de género, esta violencia infantil, esta mortalidad de madres adolescentes. En realidad estamos teniendo una región
que requiere de educación, que requiere de la presencia del Estado, que requiere la posibilidad de seguir trabajando en pos de la inclusión y en pos de la equidad. Hoy en día todavía estamos frente a una sociedad que no es igualitaria, a una sociedad en la cual cada vez las brechas psicosociales están mucho más alejadas, mucho más distantes. Por lo tanto, creo que es fundamental poder empezar a trabajar en lo que se llama vinculación con el medio, pero que se llama también la posibilidad de acercarse a territorio, la posibilidad de acercarse al campo, la posibilidad de acercarse a cada una de esas comunidades donde estas niñas y adolescentes están hoy viviendo situaciones de precariedad. Un poco la idea es pensar que todas las escuelas y todos los centros sociales deberían tener lugares dignos para el desarrollo psicosexual. Y en este sentido estoy refiriéndome a la ausencia en muchas regiones latinoamericanas de las niñas y de las adolescentes a la escolaridad porque no pueden controlar su higiene menstrual. Estoy diciendo algo que quizás nosotros vivamos como algo cotidiano y como algo que realmente no prestamos atención, pero sí tenemos que tener en cuenta que no hay instalaciones adecuadas en las escuelas y en los centros sociales para poder controlar y para poder tener una higiene personal adecuada. Esto hace que las niñas falten y las adolescentes falten a la escuela, y por otro lado, que esta fallas en la participación social también sea una de las formas paulatinas de exclusión y de no equidad. Por otro lado, cuando entramos en el mundo del trabajo y estamos superando las primeras etapas de desarrollo, nos encontramos que justamente estas niñas sin escolaridad, estas adolescentes sin escolaridad, que han reducido sus tiempos de estudio, ya sea por violencia de género, ya sea por madres adolescentes, ya sea por violencia familiar, estamos teniendo justamente una distribución del trabajo en el cual la mujer se siente disminuida y su participación en el área laboral siempre va a ser menor, siempre va a ser menos acorde a sus proyectos de vida, sus proyectos existenciales, justamente por esta falta de poder haber concluido con una educación. Me parece que en este sentido es importante lo que ahí señalamos, que tenemos que trabajar la motivación, trabajar aquellas capacidades que tienen las adolescentes y las niñas para que puedan desarrollarse como mujeres que no tengan que depender de trabajos en los cuales se sientan disminuidas porque no han logrado esa escolaridad o no han logrado desarrollar su proyecto. En este mes de marzo creo que es un mes de reflexión, creo que es un mes que nos permite a todos ponernos otra vez en situación de cómo la mujer latinoamericana se encuentra hoy en día. Pero no puede ser marzo solamente un mes dedicado a la mujer. Marzo tiene que ser el comienzo de un año de trabajo, y a esto estoy instando a todos los que están hoy presentes a poder realmente pensar cuáles podrían ser los proyectos que como latinoamericanas podemos llevar adelante para que estas situaciones de falta de equidad, de falta de igualdad, que esta desigualdad que nos
nos compete a todas, nos compete y nos atraviesa a todas. Probablemente muchas de ustedes estarán pensando en el vecino o en la vecina que está sufriendo una violencia familiar o que no ha podido acceder a estos sistemas de educación formal y que la informalidad las lleva luego a encontrarse en situaciones de minusvalía. Creo que marzo no puede ser el único mes dedicado a la mujer, sino que tiene que ser un proyecto real que nos lleve a pensar estrategias de inclusión, estrategias de participación, estrategias de compromiso con la sociedad. Con esta sociedad en las cuales todavía, si bien somos mayoría en algunas regiones, podemos llegar a tener minoridad en cuanto a nuestra capacidad de participación. La salud psicológica, y como para ir terminando y darle la palabra a todos, a todas y todos los que están participando, la salud psicológica integral es una salud biopsicosocial. No podemos pensar en lo psicológico ajeno a un cuerpo que se desarrolle normalmente. No podemos pensar la salud psicológica desvinculada a las regiones en las que vive y en los contextos en los que viven las niñas, adolescentes y mujeres en este siglo XXI. No podemos pensar la salud psicológica desmembrada de lo que sería la posibilidad del desarrollo de la región. No podemos pensar la salud psicológica integral si no pensamos que la mujer, las niñas y las adolescentes necesitan nuestra atención como psicólogas y psicopedagogas. Justamente cuando hablamos de salud psicosocial integral, estamos diciendo que una buena salud integral es el motor de cambio, es el impulso constructor de sociedades más saludables y más sostenibles, pero también estamos diciendo que estamos formando con estas adolescentes con una salud psicológica integral acorde a su desarrollo, mujeres plenas, mujeres que pueden construir una sociedad y que pueden educar a las próximas niñas y niños de una manera totalmente diferente. Creo que vuelvo a invitar que marzo no sea el único mes que nos dediquemos a la mujer, que el 8 de marzo sea conmemorativo y que el 9 de marzo nos hayamos olvidado de esta situación. La salud integral es una salud biopsicosocial. La salud psicológica requiere de una buena nutrición, de una buena educación, de una buena inserción y de mucho cuidado, de mucho afecto, de muchas situaciones en las que cobijemos a estas niñas y adolescentes para que puedan ser mujeres plenas. En este sentido, yo les tengo que decir muchas gracias, las escucho, los escucho y gracias, Huaca. Las estoy escuchando, comentarios. Bueno, muchas gracias. Creo que les he dado una serie de, no es para deprimir los datos que les estoy dando, sino para hacerles tomar conciencia de cuál es nuestra realidad y cuál realmente tiene que ser nuestro compromiso con lo que estamos en este momento viviendo. Y creo que la pandemia recrudeció esta situación que hoy les estaba planteando. Salud integral, post pandemia, va a ser un compromiso que vamos a tener que asumir. Así que bueno, les dejo la palabra, los comentarios, y un buen debate puede ser el comienzo o puede ser la continuación de muchas estrategias y de muchos emprendimientos que podamos hacer para nuestra región. Gracias Dora, gracias Laura, gracias Consejo de Estudiantes y gracias a todos los que están participando. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. El cierre obviamente lo va a hacer el consejo, pero primero vamos a las preguntas. Yo sé que a veces uno quisiera escuchar
solo cosas lindas, pero eso no sería con base en la realidad. Y si queremos un mejor futuro y queremos un mayor y mejor empoderamiento y ubicación de la mujer, al menos en un primer instancia en nuestro continente, evidentemente tenemos que tener una concepción real de lo que pasa, de cómo mejorar. Y eso es lo que a veces nos mantiene un poco enajenados, ¿verdad? De que no conocemos la realidad, por lo tanto, ¿cómo vamos como profesionales a intervenir y a mejorar esa realidad? Las escucho, la doctora Alicia está súper atenta a las preguntas. De verdad que cuando nos quedamos con dudas y no nos vamos al menos con una respuesta de lo que queremos, pues no nos vamos con un objetivo por cumplir y por eso es importante que cada charla, cada lectura que hagamos, incluso cada canción que escuchemos, nos lleve siempre a un objetivo con el cual podamos mejorar nuestro quehacer personal y también profesional. Entonces, si gusta el consejo, las chicas del consejo me ayudan a la recepción de preguntas. Para esto que decía la directora, a veces uno sí va a una charla, a un encuentro como el que estamos teniendo para escuchar cosas lindas. Yo diría, generalmente uno espera que el que va a disertar o el que va a dar una conferencia cuente éxitos. Y realmente me parecía que la realidad que nos toca vivir hoy en día no era para contar éxitos, si bien existen, sino para reflexionar acerca de lo que todavía nos falta. Porque si solamente nos quedamos en las cosas que hemos ido logrando al cabo de las intervenciones y las estrategias que se han implementado en muchas regiones y en muchos países, y bueno, evidentemente uno puede decir, bueno, lo hemos logrado. Sí, por supuesto que lo hemos logrado, pero no alcanza aún. Cuando yo suelo tener, les muestro, yo suelo tener un librito que se llama La salud de los niños en América. Y este librito es del año 1999, donde cuenta justamente, es de la OPS, y cuenta justamente los datos que tenemos. Si yo lo reviso, porque cuando uno va a buscar datos, siempre encuentra los datos últimos. Entonces tiene que estar comparando, entonces lo tengo siempre en el escritorio, voy comparando año tras año cómo fuimos avanzando y haciendo, logrando algunos avances. Pero fíjense que los números no son alentadores. Cuando decimos que 1 de 4 niñas se embarazan en la adolescencia, están perdiendo la adolescencia, están perdiendo la posibilidad de jugar esas niñas, porque todavía son niñas. Están perdiendo la posibilidad de disfrutar esa adolescencia que justamente le permite luego ser mujeres felices. Cuando no estoy diciendo que un embarazo adolescente tiene que ser una tragedia, pero sí es una posible exclusión del sistema educativo. Por lo tanto, me parece, ¿por qué? Porque no tienen tiempo. Y antes que el consejo termine con las conclusiones, les cuento el caso de una paciente, 16 años, paciente argentina, 16 años, quedó embarazada a los 15, su pareja un año menor que ella. ¿Qué nacieron? Nacieron 2 niñas, mellizas. Por lo tanto, en ese encuentro, cuando venía a terapia, su problema era que quería salir a bailar a la noche y que las nenas lloraban. Por lo tanto, la mamá, la abuela, lo que quería también, una mujer de 40 años que todavía estaba desarrollando su potencial de mujer, se encontraba que no podía ser abuela, porque tenía otras obligaciones, pero al mismo tiempo esta madre adolescente quería vivir su adolescencia y el padre de las criaturas quería vivir su adolescencia,
Por lo tanto, se encontraban en una situación que no podían ir a la escuela porque se quedaban dormidos, porque las bebas durante los primeros meses lloraban, querían comer, había que cambiarlas. Por lo tanto, a las 7 de la mañana, cuando había que levantarse para ir a la escuela, se dormían, cuando se dormían las bebas. Eh, por lo tanto, perdieron 2 años de escolaridad y tenían que retomar esa escolaridad luego. ¿Y esto a qué afectó? Afectó justamente lo psicológico, porque esto generaba violencia intrafamiliar, porque vivían con los abuelos de las bebas, provocaba violencia en la pareja, porque eran adolescentes que no sabían ni siquiera cómo era su propia vida. Eh, Provocaba a su vez esta frustración de no poder vivir lo que vivían sus amigos. Por lo tanto, me parece que trabajar en acciones de prevención para evitar estos embarazos adolescentes, como ejemplo, creo que sería una buena tarea de psicólogos y psicopedagogos, porque nos dedicamos después a ver cómo resolvemos las situaciones problemáticas, pero no estamos pensando cómo podemos evitarlas. Y creo que evitarlas es justamente lograr esta salud psicológica integral. Quería darles un ejemplo de los tantos que a veces me toca vivir como psicóloga y como psicopedagoga, y en este caso como psicóloga, de una realidad que la estoy palpando día a día. Y que ahora, bueno, evidentemente con las bebas tampoco pudieron incluirse en los Zoom para poder estudiar, porque 2 criaturas con 2 años dando vuelta por ahí, es casi imposible poder estudiar. Quedaron excluidos y no sé en qué momento van a poder incluirse nuevamente. Por lo tanto, nuestra tarea es preventiva, nuestra tarea es de promoción de salud, nuestra tarea tiene que ser antes, no después. Les agradezco los otros 5 minutos que me dejaron. Doctora Alicia, nos llegaron varias preguntas de manera interna. La primera es, en condiciones migratorias, ¿usted considera que la violencia hacia la mujer tiende a aumentar? Si es así, ¿cómo se puede manifestar? Es una buena pregunta. A ver, creo que las condiciones migratorias no aumentan la violencia. Nadie es violento si no es violento, viva acá o viva en otro lugar. Lo que sí podemos decir que a veces las condiciones socioeconómicas pueden influir para que exista. Por eso le estaba dando el ejemplo de estas condiciones de esta parejita de adolescentes en los cuales no son migrantes. Lo que pasa es que las situaciones migrantes son situaciones de desigualdad, son de desigualdad social, y realmente creo que hay que trabajar justamente con esas temáticas. Creo que nosotros, sobre todo acá en Argentina, hay que trabajar muchísimo con los migrantes que tenemos, migrantes colombianos, venezolanos, peruanos, paraguayos, es decir, de diferentes lugares de la región, y tenemos que trabajar cómo insertarlos en la sociedad, pero también tenemos que saber que deben mantener sus costumbres. Creo que una de las formas que hace que no bajen los niveles de violencia es que los queremos insertar en condiciones de vida que no son las propias. Una de las formas, y creo que, por ejemplo, la comunidad boliviana en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, que puede mantener sus costumbres y que uno no irrumpe con las costumbres porteñas para que esta comunidad siga manteniendo su identidad. Creo que una de las cuestiones de violencia también se generan cuando uno pierde la identidad de donde pertenece y de donde surge esta identidad. Entonces, creo que si yo dejo de ser quien soy, la violencia viene de afuera, porque me están obligando a ser
lo que yo no quiero ser. No sé si respondo, porque no estoy viendo todas las preguntas del chat. Muchas gracias. Una pregunta que de hecho nos compete a varias de las que estamos aquí y también a otros profesionales de otras especialidades es ¿qué formación le recomienda a una persona interesada en especializarse en este tema? ¿Qué tipo de formación, qué instituciones? Bueno, en cada país hay instituciones que se dedican a trabajar. Esto corresponde a la psicología comunitaria. Es decir, la especialización que uno tiene que abordar como psicólogos o psicopedagogos es lo comunitario. Es la psicología o la psicopedagogía sociocomunitaria. En este caso, uno se adentra a las problemáticas de la comunidad y creo que también más allá de los lugares en los que se puede estudiar, creo que cuando yo dije al principio, hay que meterse en campo, hay que meterse en territorio. Suelo decir muchas veces, hay que poner los pies en el barro, que significa, tenemos que conocer nuestra comunidad, para saber por dónde tenemos que empezar. Si conocemos nuestra comunidad, vamos a poder después abrirnos a la sociedad, pero primero en lo chiquito de nuestro contexto, porque ahí vamos a poder encontrar algunas estrategias que podamos luego trasladar a otros contextos, pero primero trabajar en la propia comunidad, no salir de ahí hasta que no tengamos estrategias que nos han dado resultado en esa propia comunidad y después se transfieren. Pero es psicología comunitaria, psicopedagogía comunitaria. No sé si estamos respondiendo. Muchas gracias, doctora Alicia. No sé si alguna más de las presentes tiene alguna pregunta para la doctora. Pueden animarse sin miedo a alguna pregunta que tengan respecto al tema. Creo que quedaron más preguntas que respuestas, pero bueno, vale, porque si nos quedan muchas preguntas por responder, vamos a tratar de encontrar las respuestas en el camino. Y vale también señalar que para una psicología comunitaria y para una psicología sociocomunitaria que nos lleve a una salud psicológica integral, va de suyo los versos de Machado, ¿no? Caminante se hace camino al andar. Así que bueno, hay que animarse a andar. Creo que en ese sentido es lo que propongo, ahí las invito, y los invito, porque no sé si hay algún varón por aquí, pero los invito a todos y a todas a justamente hacer camino al andar, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo la paciencia. Le agradecemos enormemente a la doctora Alicia Brizueño desde Argentina por acompañarnos el día de hoy e informarnos y conversar acerca de un tema que es esencial de abordar en nuestra sociedad y contexto actual, como ya lo hemos estado hablando durante toda esta reunión, y además un tema que como profesionales y futuros profesionales y además mujeres debemos tomar siempre en consideración. Finalmente, un placer contar con su presencia, doctora Alicia. Nuevamente, muchas gracias por este excelente espacio y esperamos tenerla con nosotras y nosotros en próximas ocasiones. Prometo seguir conectada con ustedes y todo el tiempo que necesiten. En otra oportunidad me gustaría que ustedes hagan propuestas, que ustedes nos cuenten qué andan trabajando en este camino. Tenemos ahí una manito levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta, Marian. No, la bajó. No, eran aplausos, era un emoji. Bueno. Gracias, Marian. Bueno, un saludo a todas y todos
y gracias por este espacio y a trabajar, no nos queda otra. Si queremos que el mundo cambie, empecemos a cambiar nosotros. Bueno, mi querida Alicia, como siempre ha sido un honor, muchísimas gracias, muchas gracias. Esperamos tenerte en numerosas ocasiones. Gracias también al consejo de nuestras escuelas, siempre tan atentos y colaborándonos en esta y en todas las actividades. Feliz tarde para todas y para todos. Bueno, y esperamos que esto siembre preguntas, siembre dudas, pero también aporte para seguir continuando el camino de ayudar a todos a mejorar su calidad de vida, pero empezando por nosotros. Feliz tarde, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas Gracias, gracias. Alicia. Gracias desde Argentina. Gracias. Mira, tenemos una argentina escuchando, una licenciada de Argentina, alumna. Alumna tuya hace 20 años, Alicia. Bueno, todavía me sigue, mira, pobre chica. ¿Podemos verte, Claudia? Dale, ahí pongo el video. Bueno. Mucho gusto. Tenemos una argentina en el grupo. Mirá. Con mate y todo. Con mirá el qué mate bien. y todo, sí. También tenemos de México. También tenemos de México, bien. Hola Esto es México, bien, hola esto México. es bien latinoamericano. Y creo que es lo interesante poder pensarnos como Latinoamérica. Y no como países aislados uno del otro, sino como una región que necesita mucho de psicólogas y psicopedagogas. Así que bueno. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por acompañar. Gracias a todos, que se repita pronto, gracias. Adiós. Bueno, Gracias. lo vamos a repetir desde Buenos Aires. Dale, gracias.